Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 3 del libro del profeta Ezequiel, de los versículos 12 al 15 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La dirección del Espíritu. La dirección del Espíritu. Estamos leyendo para este tiempo devocional en dos versiones. Estamos leyendo en la Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a leer nuestra porción primero en la Reina Valera 60, versículos 12 al 15 del capítulo 3 del libro del profeta Ezequiel. Dice la palabra de Dios: Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Ahora en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice la palabra: Luego el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un fuerte ruido que retumbaba. Alabada sea la gloria del Señor en su lugar. Era el sonido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con las otras, y el retumbar de las ruedas debajo de ellos. El Espíritu me levantó y me sacó de allí. Salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Luego llegué a la colonia de judíos desterrados en Tel Aviv, junto al río Quebar, estando atónito, y me quedé sentado entre ellos durante 7 días. La dirección del Espíritu. El traslado del profeta en éxtasis al río Quebar. El papel del profeta de atalaya. Es transportado de regreso ahora el profeta para estar con los exiliados, y él se sienta atónito durante 7 días. Le lleva el Señor a los cautivos, y la llamada de Ezequiel para dejar la comodidad de su hogar e ir a predicar a los cautivos en Tel Aviv llegó como una interrupción desagradable. Él sintió la mano de Dios sobre él y notó una fuerza divina irresistible, pero fue en amargura de espíritu para llevar a cabo una tarea desagradable. Afortunadamente para él y para el pueblo, no comenzó a predicar inmediatamente, sino que se sentó entre el pueblo afligido durante una semana entera. Esa experiencia le proveyó de una comprensión clara de sus problemas, de sus miserias y sus urgentes necesidades. El predicador capaz de ver la vida a través de la ventana de su pueblo podrá ayudarles y dar la dirección que tan profundamente se necesita y es necesaria. Ezequiel escucha una voz de grande estruendo y el sonido de las alas de los seres vivientes, además del sonido de las ruedas. Y es levantado por el Espíritu. Va con amargura e indignación de espíritu, que nos indica lo arduo y lo desagradable de la tarea que Dios le había asignado. El profeta viene a donde están concentrados los judíos de Tel Aviv, a una colonia, donde por cierto cuya ubicación no se conoce. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre él, de modo que a pesar de lo amargo de su tarea, no pudo menos que cumplir la comisión de Jehová. El estrepitoso sonido de las ruedas y de las alas de las criaturas vivientes le recordó a Ezequiel la aparición de la semejanza de la gloria de Jehová que había visto antes. Jehová empleó esa imagen
en retrospectiva para decirle a Ezequiel: el mismo Dios cuya gloria contemplaste en aquella visión te comisiona ahora para que seas profeta entre los desterrados. La visión era la base del llamamiento. Ezequiel reaccionó inicialmente con ira y amargura ante la misión que se le encomendaba. ¿Por qué la nación escogida era tan obstinada en su oposición a Dios? ¿Por qué tenía Ezequiel que encargarse de la tarea de predicarles a quienes no iban a escuchar? ¿Por qué tenía que anunciarles a su propio pueblo el aterrador mensaje de lamento, duelo y pena? Dios no permitió que Ezequiel se dejara llevar por esos pensamientos. Después de todo, el Señor tenía el mando. Sin embargo, durante 7 días, el profeta estuvo tan abrumado por la ira y la amargura que le producía la difícil tarea que tenía delante de él, que quedó inmovilizado y no podía seguir adelante con ella. Cada vez que una misión es tan grande que nos parece insuperable, la primera reacción es: no puedo con ella. Me parece imposible. Tal actitud nos puede paralizar, ya que no nos sentimos preparados ni con la capacidad para enfrentar la tarea. Tendemos a olvidar que Dios, quien nos dio las instrucciones, también nos puede dar las facultades y la voluntad para llevarlas a cabo. Es interesante las palabras que vemos aquí. La dirección del Espíritu. Después que Ezequiel tiene esta visión, Ezequiel es llevado por el Espíritu Santo de regreso ahora a Tel Aviv. El movimiento comenzó cuando lo levantó el Espíritu. El Espíritu que trasladó a Ezequiel es el mismo que había entrado en él, y es el mismo que capacitó a los siervos de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Varias veces el Espíritu Santo transportó a Ezequiel a distintos lugares para darle información. Ezequiel nos relata, describe el movimiento que realizó el Espíritu, pero no regresó a ese asunto sino hasta después, porque se distrajo debido a que escuchó una voz de gran estruendo. Después de expresar una doxología en el versículo 12, el profeta explica que ese estruendo era debido al sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos. El profeta entonces fue transportado por el Espíritu en el trono carroza de Dios, y el sonido producido por ese movimiento lo asustó. Al describir su traslado por el Espíritu de Dios, Ezequiel intercaló una doxología diciendo: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. El sonido de gran estruendo que mencionó antes de su expresión de alabanza se debía a las alas de los querubines y las ruedas. Impresionado por la vista y el sonido de la gloria de Dios, Ezequiel respondió con esta nota espontánea de adoración al Señor. Y cuando Ezequiel fue regresado por el Espíritu Santo, su espíritu humano estaba conmovido, por lo que dijo: y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Amargura conlleva la idea de angustia, descontento y enojo fiero. De esas posibles variantes, el paralelismo con indignación, gemá, calor o ira, de mi espíritu, indica que la emoción que experimentaba el profeta era de enojo fiero. Al asociarse con Dios, llegó a sentir las mismas emociones que el Señor experimentaba hacia el pecado de Israel. Ezequiel fue guiado en su misión por la mano fuerte de Jehová. La mano de Jehová también se menciona en otros pasajes de Ezequiel. Esta idea de la mano del Señor o de Dios, que se menciona cerca de 190 veces en el Antiguo Testamento, se refiere al poder o autoridad del Señor. Ezequiel regresa a los cautivos que se hallaban en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar. Él se sentó donde ellos estaban sentados, y allí permanece 7 días, completamente atónito,
apabullado por el trabajo que está delante de él, la naturaleza de la visión que acababa de ver y lo asombroso de la tarea que se le había encomendado, lo dejaron anonadado. Ezequiel necesitaba tiempo para poner en orden sus pensamientos y prepararse para el ministerio. Así que durante estos 7 días, en medio de los cautivos, está sentado, está abrumado, está asombrado y está silencioso. Esa tal vez fue la parte de la preparación de Ezequiel para su tarea. Muchos tuvieron al comienzo de su servicio un periodo de silencio en un lugar apartado. Jesús después de su bautismo y lo que narra Pablo en su carta a los Gálatas. Si ponemos atención a las palabras de Ezequiel, dice que primero escucha una voz de estruendo, como si los ángeles se reuniesen a presenciar la inauguración de un profeta. La voz de gran estruendo escuchada por el profeta fue la de la Merkabá, la carroza de los querubines, que estaba presente en la visión, pero se retiró al marcharse Ezequiel a cumplir su misión. Esta explicación es confirmada por el paralelismo del versículo 13, pero todo este estruendo terminó con voces de alabanza. Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Aunque es cierto que el lugar de la gloria de Dios es el universo entero, su lugar puede designar específicamente Jerusalén, que continúa siendo la morada de la gloria divina. Dice además que había indignación y amargura de su propio espíritu. Fue transportado por el Espíritu Divino, ciertamente, infinitamente más fuerte que el suyo propio, para cumplir su difícil misión. Esto mismo es lo que expresa la frase final del versículo 14, mientras la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Dios le había ordenado ir, pero no le impuso ir hasta que el Espíritu le levantó y lo transportó al campo de misión. De buena gana se habría guardado Ezequiel para sí todo lo que había oído y visto, pero fue transportado por el impulso de Dios, de forma que no pudiese menos que proclamar las cosas que había visto y oído como los apóstoles. Fue allá, ciertamente, con un espíritu amargado e indignado, porque la obstinación de su pueblo había de hacer tan difícil su tarea. Quizá había presenciado lo que había sucedido a Jeremías en Jerusalén, las dificultades para ejercer su ministerio y lo mal que lo habían tratado. Sin embargo, no desobedeció a la visión celestial, ni se escabulló como Jonás del llamamiento de Dios, sino que amargado e indignado como estaba, fue. La misma mano de Dios, que fue fuerte sobre él para llevarlo al campo de misión, había de ser también fuerte sobre él para equiparle y animarle frente a las dificultades que le esperaban. Es así que llega a su campo, es así que llega hasta el lugar donde Dios le ha asignado. Tel Aviv significa las espigas verdes. Entonces así llegó a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar. Ahí estuvo sentado, impávido, a la espera de que le llegase el mensaje de Dios. Durante 7 días lo ven sentado. Lo ven en medio del pueblo, sin hablar, sin moverse, probablemente esperando nuevas instrucciones que prontamente recibiría. El número 7 juega un papel significativo a lo largo de las Escrituras. Este y los demás incidentes narrados hasta el final del capítulo 11 no fueron llevados a cabo en realidad, sino sugeridos a Ezequiel durante su estado visionario. Solo entonces, como se menciona en el capítulo 11, versículo 25, le fue permitido hablar al pueblo y contarles todas sus experiencias. Tiene un fortalecimiento Ezequiel. Hay un fortalecimiento
espiritual. Este relato nos narra la experiencia que vivió el profeta, cómo reaccionó ante ella y la ayuda que recibió del Espíritu y lo que hizo después. Hay una nueva experiencia ahora en el profeta. En este contexto, el profeta tiene una nueva vivencia que podríamos llamar especial. Ya hemos mencionado en el capítulo 3 que parece ser el final de una experiencia, una imagen simbólica en la que representa la llegada, y en esos versículos la partida de una carroza que representa la gloria, la presencia de Dios. Es necesario que también notemos que existe una diferencia con la primera parte del relato, ya que allí se presentó una experiencia visual, mientras que en este caso es básicamente auditiva. Todas las expresiones tienen que ver con sonidos. Por ejemplo, usa el verbo oír y se puede notar una repetición implícita en el versículo 12, dado que no se encuentra en el texto hebreo. En el versículo 13, de la manera que también se usa más de una vez de la palabra ruido. También podemos prestar atención a la expresión ruido de gran estruendo, cuya traducción literal sería sonido de un gran terremoto. La palabra es raash, significa temblor, estremecimiento, terremoto, estrépito. Este era un término que se usó en las teofanías, es decir, las manifestaciones del poder de Dios. Muestra que la expectativa auditiva que tuvo el profeta fue impactante para él y la interpretó como una revelación de la gloria de Dios. También vemos cómo reaccionó el profeta. Versículo 14. En el pasaje se pueden notar algunas acciones o emociones que muestran cómo el profeta reaccionó ante la majestuosidad tanto de su visión de la gloria de Dios como de los desafíos que tenían por delante. En primer lugar, de la misma manera que en el capítulo 2 y ahora en el capítulo 3, el texto dice, el Espíritu me levantó. Aunque no se presenta explícitamente si el profeta tuvo otra caída, puesto que en el capítulo 1 al final vemos que se postró a tierra y en el capítulo 2 se afirma que el Espíritu lo levantó o lo puso sobre sus pies. Como ya se ha mencionado, no hay referencia explícita a una actitud de postración del profeta ante la presencia de Dios y el desafío que tenía por delante. Sin embargo, se puede deducir que después de la descripción de la tarea que tenía por delante, necesitaba sentir la presencia continua del Espíritu, levantándolo y sosteniéndolo. La reacción del profeta fue de un sentimiento de amargura, posiblemente por la tarea que se le había encomendado, la magnitud y proporción de esta. Es seguro que el hombre de Dios tenía claro que debía anunciar juicio sobre su pueblo, lo que le causaba este conflicto interior. La palabra que se traduce amargura significa angustia, conflicto interior. Se utiliza en este sentido en el capítulo 27. Ezequiel no es el primer profeta que tiene una reacción negativa frente al desafío de Dios. Y se pueden recordar los casos de Jonás o Jeremías, por ejemplo. Hay también una conducta posterior del profeta, y es la más notoria, y es la que más resuena en este pasaje. Este versículo, esta descripción aparece en el versículo 15, y contiene la primera mención a un lugar específico, Tel Aviv. Era una localidad de Mesopotamia donde se encontraban los exiliados. Entre los cautivos, el profeta permaneció atónito. La palabra hebrea que se traduce así significa estar asombrado u horrorizado. Es la misma actitud que tuvo Esdras cuando tuvo noción del pecado de su pueblo. Se debe notar que el número de 10 es muy significativo. Se puede interpretar de dos maneras. Por un lado, que tenía que ver con el duelo y dolor profundo, como los amigos de Job al verlo. 7 días es el tiempo de duelo por la muerte de un ser querido. Si Ezequiel estaba haciendo duelo, puede interpretarse como duelo por la muerte de su vida como sacerdote o por la nación a la que era enviado. Pero también 7 días, en una segunda interpretación, es el tiempo de consagración de un sacerdote.
De esta manera se estaba preparando para iniciar su ministerio con una congregación completa a Dios, con una consagración completa a Dios. Así, la motivación que tiene Ezequiel para el ministerio es completa, se completa en esta parte. La visión de la gloria de Dios que tuvo Ezequiel le proporcionó la perspectiva requerida para realizar su tarea. El mensaje que debía proclamar le fue entregado también por el Señor. Después necesitaba tener una motivación que lo dirigiera durante el cumplimiento de su tarea. Esa motivación le fue proporcionada cuando vino sobre él la mano de Jehová. Primeramente fue guiado por el Espíritu para ir al lugar donde realizaría su ministerio. Enseguida fue nombrado formalmente como atalaya de Dios para Israel. Fue entonces que el Señor le impuso varias restricciones físicas a su profeta. Pero esta primera parte es la que estamos revisando hoy, en esta mañana. La dirección que le da el Espíritu, o la dirección del Espíritu. Es donde Ezequiel es llevado a este lugar. Es donde el Espíritu le ha dirigido. El Espíritu que trasladó a Ezequiel es el mismo que había entrado en él, y es el mismo que ha capacitado desde siempre a todos sus siervos, a todos sus profetas. Este sonido que ha escuchado Ezequiel le ha asombrado, le ha cimbrado. Esta aclamación en alabanza del Dios vivo viene de sus ejércitos. La gloria significa peso o significado, indicando lo maravilloso, la majestad y el mérito de Dios vivo. Y estas glorias que entonan sus ejércitos es lo que también Ezequiel agrega. Dice el profeta que ha ido con amargura, que ha ido con dolor, que ha ido con angustia. La perspectiva humana de Ezequiel le hizo centrarse en el desagradable llamado de dar un mensaje que nadie escucharía. Tal vez algunos de nosotros, tal vez en algún instante de nuestra vida, lleguemos a sentir esos mismos sentimientos que ahora están a flor de piel de Ezequiel. Hay amargura, dice, fui con amargura. También nosotros podríamos sentirnos desalentados cuando el mensaje que predicamos parece que nadie lo escucha, parece que no hay nadie que reciba el mensaje. Además, dice que había indignación en su espíritu. El profeta estaba ciertamente enojado y horrorizado. Esa circunstancia es por la que estaba pasando. Eso es lo que estaba viviendo en ese momento. Pero dice, y también debe de servir para consuelo para nosotros, la mano de Jehová estaba presente para ayudarlo a hacer frente a esos sentimientos. Y entonces lo mueve a vivir y a trabajar entre los cautivos. Los israelitas que estaban cautivos en Babilonia vivían en esta zona, en Tel Aviv, que significa colina de torrente. Y 7 días, como hemos dicho, estuvo ahí. Pudo haber significado el duelo por un muerto, el tiempo de consagración para un sacerdote. Ezequiel se sienta atónito con esos cautivos, como evidencia que había experimentado un encuentro único con Dios. Al final de los 7 días, Ezequiel sería ordenado como sacerdote y estaría listo para proclamar un lamento por Israel. Ezequiel va amargado y enojado, no con Dios, sino por los pecados y actitudes del pueblo. Su visión extraordinaria había terminado y ahora tenía que comenzar la tediosa tarea de profetizar en medio de su pueblo, al que parecía importarle muy poco los mensajes de Dios. Antes del cautiverio, el pueblo había oído a Jeremías, pero no había prestado atención. Ahora, Ezequiel tenía que dar un mensaje similar
y esperaba que lo volvieran a rechazar. Pero la visión de los seres vivientes y de las ruedas retumbantes estaban de su lado. No tenía nada que temer porque Dios estaba con él. A pesar de conocer el probable resultado, Ezequiel obedeció a Dios. A medida que crecemos en nuestra vida espiritual, tendremos momentos de gran gozo cuando sintamos que Dios está cerca, y habrá momentos en que los pecados, las luchas y las tareas diarias nos abrumen, que nos sintamos incluso desfallecer. Al igual que Ezequiel, debemos obedecer a Dios aun cuando no tengamos ganas. No permitamos que los sentimientos obstaculicen la obediencia. Ezequiel se sentó en silencio en medio del pueblo durante este tiempo. Este era el periodo de luto, este era un periodo de espera, este era un periodo de preparación. Tal vez estaba ahí esperando nuevas instrucciones de Dios. La siguiente parte, el siguiente elemento que le faltaba a Ezequiel ahora era ser instituido como atalaya o centinela. Esta visión que había tenido Ezequiel provoca regocijo en los ángeles. Todo esto sirvió para convencer a Ezequiel que el Dios que lo enviaba tenía poder para sostenerle en su obra. El Dios que nos envía a nosotros tiene el poder para sostenernos. Él estaba sobrecogido de pena por los pecados y miserias de su pueblo, y abrumado por la gloria de la visión que había visto. Por dulce que sea el retiro, la meditación y la comunión con Dios, el siervo de Dios debe prepararse para servir a su generación. El Señor dijo al profeta que lo había nombrado como atalaya de la casa de Israel. Se le advierte al impío que no se nos cargará su destrucción. Aunque tales pasajes se refieren al pacto nacional con Israel, se aplican por igual al estado final de todos los hombres bajo cada dispensación. No solo tenemos que alentar y consolar a los que parecen ser justos, sino advertirles porque muchos se han vuelto altivos y seguros, han caído y hasta muerto en sus pecados. Seguramente entonces que los oidores del Evangelio desearán advertencias y hasta reproches para hacerles volver de su mal camino y de sus malos pensamientos. Oremos, estamos meditando en esta dirección del Espíritu que nos ha proporcionado, a trabajar ahí donde nos ha puesto, a compartir ahí donde nos encontramos. Tal vez hemos permanecido ya algún tiempo en silencio, pero la orden de Dios ya la hemos recibido, de ir y predicar su evangelio a todas las criaturas en todo el mundo, enseñarles todas las cosas que nos ha enseñado, bautizarles y que así puedan también ellos compartir con nosotros la encomienda que nos ha dado. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites comenzar actividades con alegría y con gozo. Padre bendito, Señor, ponemos ahora en tus manos nuestras vidas, Señor, y rogamos que nos sigas dirigiendo con tu Santo Espíritu, Señor, que sí nos sigas alimentando con tu palabra y que nos sigas permitiendo de tu sabiduría, Señor, para compartir de la manera adecuada el mensaje que tú nos has dado. Padre bendito, Señor, gracias por todas tus bendiciones, por tu amor inagotable y porque siempre eres bueno y tu misericordia sobre nosotros. Padre, ahora permite que en las actividades de este día podamos glorificarte, podamos comunicar tu mensaje. Y si ya hemos estado, Señor, sentados por mucho tiempo, ahora nos permitas de tu Espíritu para poder compartir valientemente de tu mensaje a aquellos que se encuentran extraviados, que están exiliados y en cadenas. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. De todo te damos gracias y todo lo rogamos y pedimos
por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.